Un alpinista experimentado parte solo hacia el lugar más peligroso de la Tierra, la zona de la muerte del Monte Everest, un lugar donde incluso los más fuertes comienzan a fallar. Luego, silencio, sin llamadas de radio, sin equipo, sin apoyo, solo un hombre y la montaña más implacable del planeta. Y después nada, hasta que algo es descubierto en lo profundo de una estrecha cueva rocosa cerca de la cima, un lugar al que pocos llegan y del que aún menos regresan. Lo que se encontró allí dejó más preguntas que respuestas. En una gélida mañana de marzo de 2006, Linda Sharp observó a su hijo David, de 34 años, empacar las últimas piezas de su equipo en una bolsa de lona desgastada. La pequeña cocina en Yorkshire se sentía cargada de miedos no dichos, pero los ojos de David ardían con una determinación que ella nunca antes le había visto. No te preocupes, mamá, dijo, cargando la bolsa que llevaría sus sueños hasta la cima más alta del mundo. Nunca estás solo allá arriba. Hay escaladores por todas partes. Esas palabras la perseguirían por el resto de su vida. David Sharp no era el típico buscador de emociones. Ingeniero mecánico brillante, con honores de primera clase de la Universidad de Nottingham, había dejado su trabajo seguro en una empresa de defensa por algo que la mayoría consideraría una locura, un intento en solitario por la traicionera arista noreste del Everest. Pero esto no era solo otra aventura, esta era su última oportunidad. 2 intentos anteriores habían terminado en derrotas aplastantes. La congelación le había costado varios dedos del pie en 2003. En 2004, había sido obligado a regresar a los 28.000 pies. Su cuerpo lo había traicionado justo cuando la cima parecía al alcance. Ahora, a los 34 años, David sabía que esta sería su última oportunidad. Ya había conseguido un puesto como profesor para empezar en septiembre, una promesa para sus preocupados padres de que se asentaría después de esta última misión. ¿Qué impulsaba a este hombre callado y metódico a arriesgarlo todo por una montaña? Tal vez era la misma obsesión que lo había consumido desde la universidad, cuando se unió al club de montañismo y descubrió que poseía una habilidad casi sobrenatural para adaptarse al aire enrarecido. O quizá era algo más profundo, la necesidad de demostrar que, con suficiente determinación, una persona podía conquistar cualquier cosa. Pero cuando el avión de David despegó de Heathrow aquel día de marzo rumbo a Nepal, llevaba consigo una decisión que desataría uno de los debates más controvertidos en la historia del montañismo: escalaría solo, sin guías, sin equipo, solo él, la montaña y su obstinada voluntad de alcanzar la cima. Lo que no sabía era que 42 personas pronto se enfrentarían a una elección imposible, y sus decisiones definirían no solo su destino, sino el de toda una comunidad. La misma esencia del montañismo estaba en juego. El campamento base del Everest vibraba con una energía nerviosa a principios de mayo de 2006. Escaladores de todo el mundo se preparaban para sus intentos de cumbre, revisando equipos, estudiando los reportes meteorológicos y haciendo los preparativos finales. Entre ellos estaba David Sharp, alto, delgado y silenciosamente confiado. Los demás alpinistas lo notaron de inmediato. Se movía de manera distinta a los clientes guiados. Este era un hombre que pertenecía a la montaña. David había comprado lo que se llama un paquete de servicios básicos con Asian Trekking, esencialmente un permiso, transporte y apoyo mínimo, sin guías, sin jefes de expedición, sin red de seguridad. Mientras otros escaladores pagaban precios elevados por el respaldo completo de una expedición, David eligió la independencia. Escalaría a su propio ritmo, tomaría sus propias decisiones y enfrentaría lo que viniera solo. Su amigo Jaime M.C. Innes, un guía experimentado que dirigía su propia expedición, le había ofrecido a David un lugar con descuento en su equipo guiado. «Estarías más seguro con nosotros», le insistió M.C. Innes, pero David declinó educadamente. Quería hacerlo a su manera, pura, sin compromisos, auténtica. Había algo más en el enfoque de David que preocupaba a los montañistas veteranos que lo conocían. Llevaba solo 2 botellas de oxígeno suplementario, la mitad de lo que la mayoría consideraba esencial para sobrevivir en la zona de la muerte, por encima de los 26.000 pies. Aún más inquietante,
no tenía radio. No tenía forma de pedir ayuda si las cosas salían mal. O es increíblemente seguro de sí mismo, o increíblemente imprudente, murmuró un líder de expedición al verlo preparar meticulosamente su equipo. Con el paso de los días, David realizó varias escaladas de aclimatación y su cuerpo se adaptaba al aire enrarecido con una eficiencia asombrosa. Otros escaladores notaron su fuerza, su paso constante, su determinación silenciosa. Pero también notaron algo más. David parecía cargar con el peso de las expectativas, como si su ascenso significara más que solo alcanzar una cima. El 13 de mayo, las condiciones meteorológicas parecían prometedoras. David partió en silencio desde su campamento base avanzado en la tarde, comenzando lo que se convertiría en una de las ascensiones más controvertidas en la historia del Everest. No le dijo a nadie cuáles eran sus intenciones. No dejó un plan detallado. Simplemente desapareció en la oscuridad, rumbo a la arista noreste. En algún punto, por encima de los 28.000 pies, una zona donde la vida humana se vuelve insostenible, David Sarp estaba a punto de descubrir que a la montaña no le importan la determinación, la preparación ni los sueños. Y otros 42 escaladores estaban por enfrentarse a una prueba que revelaría el verdadero precio de perseguir la gloria en la montaña más alta del mundo. Justo después de la medianoche del 15 de mayo, la linterna frontal de Mark Woodward cortaba la oscuridad a 27.760 pies. Como guía principal de una expedición de Himalayan Experience, escoltaba a varios clientes por la arista noreste del Everest, incluido Mark Inglis, un doble amputado decidido a convertirse en la primera persona en alcanzar la cima con piernas protésicas. Woodward conocía bien esta sección. Más adelante se encontraba una pequeña oquedad rocosa que servía como un macabro punto de referencia para los escaladores. En su interior, el cuerpo congelado de un alpinista indio que murió en 1996 permanecía sentado eternamente, con sus botas verdes visibles para cualquiera que pasara. Los escaladores lo apodaban Green Boots, y su presencia servía como un crudo recordatorio de la naturaleza mortal de la montaña. Pero esa noche, al acercarse a la oquedad, Woodward notó que algo no estaba bien. El haz de su linterna reveló no uno, sino dos pares de botas que sobresalían del refugio rocoso. «Hay alguien más ahí dentro», llamó a su equipo. Sujetado a la cuerda de seguridad, sentado con los brazos envueltos alrededor de sus rodillas, había un hombre con botas rojas. Cristales de hielo se habían formado en sus pestañas cerradas. No tenía mascarilla de oxígeno ni guantes adecuados. Su respiración era superficial, pero aún visible en el aire helado. El camarógrafo Mark Petu, parte de un equipo de Discovery Channel que filmaba la expedición, le gritó a la figura: «Levántate, muévete». No hubo respuesta. Woodward tomó una decisión que lo perseguiría para siempre. A 28.000 pies, con temperaturas cercanas a los menos 40 grados, detenerse significaba poner en riesgo la vida de todo su equipo. El hombre parecía estar en un coma hipotérmico, más allá de toda ayuda. «Pobre hombre», murmuró Woodward a su equipo. Después de solo unos minutos, se desengancharon de la cuerda, rodearon con cuidado la figura inmóvil y continuaron hacia la cima. El hombre con botas rojas era David Sarp, y aún estaba vivo. 20 minutos después, un equipo de escaladores turcos llegó al mismo lugar. Su guía Sherpa instó a la figura sentada a levantarse y moverse. El hombre no habló, pero levantó la mano y lo saludó, un gesto que luego desataría un acalorado debate. ¿Estaba diciéndoles que estaba bien, o estaba demasiado débil para pedir ayuda? A medida que el amanecer se acercaba el 15 de mayo, más escaladores pasarían por la oquedad rocosa. Cada uno enfrentaría la misma decisión imposible, y con cada hora que pasaba, la ventana de supervivencia de David Sarp se hacía más pequeña. A las 5:50 de la mañana, el escalador libanés Maxim Chaya alcanzó la cima del monte Everest, cumpliendo su sueño de convertirse en la primera persona de su país en estar allí. En la cima del mundo, el amanecer a 29.032 pies era espectacular, un arco dorado de luz se extendía sobre el Himalaya, y la curvatura de la tierra era visible en la distancia. Pero la alegría de Chaya duraría poco. Durante su descenso, 4 horas más tarde, Chaya y su joven guía Sherpa,
Dorji, se acercaron a la oquedad rocosa donde yacía Green Boots. Bajo la brillante luz del sol matutino, podían ver claramente la segunda figura que otros escaladores solo habían vislumbrado en la oscuridad. Esta vez no había forma de confundir lo que estaban viendo. El hombre estaba inconsciente, temblando violentamente, con los dientes castañeteando sin control. Su nariz se había vuelto completamente negra por la congelación. Sus mejillas y labios seguían el mismo destino. Llevaba solo unos guantes de lana delgada en unas manos que ya estaban congeladas por completo. Sus rodillas estaban recogidas en posición defensiva, y a su lado yacía una sola botella de oxígeno vacía. Chaya contactó de inmediato por radio con el líder de la expedición, Russell Brice, en el campamento base. Russell, tenemos un problema aquí arriba. Hay un escalador en serios problemas. Durante casi una hora, Chaya y Dorji trabajaron desesperadamente para ayudar al hombre moribundo. Intentaron darle oxígeno, pero su sistema ya estaba demasiado dañado para responder. Trataron de identificarlo, registrando su mochila en busca de información sobre su expedición, pero no encontraron nada útil. En el campamento base, otros escaladores se reunieron alrededor de la radio, escuchando los reportes cada vez más angustiados de Chaya. Algunos lloraban abiertamente al darse cuenta de que estaban escuchando a un hombre morir en tiempo real. No hay nada que puedas hacer, Max, le dijo finalmente Brice. Te estás quedando sin oxígeno, tienes que bajar. La decisión atormentaba a Chaya. Como cristiano ortodoxo griego, no podía simplemente abandonar a otro ser humano. Pero a 28.000 pies, con su propio suministro de oxígeno disminuyendo, quedarse significaba la muerte segura para ambos. Finalmente, Chaya se puso de pie, se colocó junto al hombre moribundo y comenzó a recitar el Padre Nuestro en francés. Notre Père, qui es aux cieux. Cuando terminó, Chaya hizo la señal de la cruz y se alejó, con las lágrimas congelándose en sus mejillas. Más tarde diría que lo más difícil que había hecho en su vida fue dejar a ese hombre morir solo. Pero David Sarp no moriría solo. Más escaladores descendían, y algunos descubrirían algo que lo cambiaría todo. El hombre moribundo aún podía hablar. Cuando Furba Tassi llegó a la oquedad rocosa más tarde esa mañana, llevaba una cámara en el casco que transmitía video en vivo al campamento base. El Sherpa experimentado había participado en numerosos rescates a lo largo de su carrera, y algo en la figura de las botas rojas. Algo hizo que Tassi se detuviera. El hombre seguía temblando, una señal de que su cuerpo aún luchaba por la vida. Tassi se arrodilló a su lado y preguntó, ¿cuál es tu nombre? Con una voz apenas audible, llegó la respuesta. Me llamo David Sarp. Estoy con Asian Trekking y solo quiero dormir. Esas palabras sacudieron a toda la comunidad de alpinismo. No se trataba solo de otra víctima anónima de la crueldad de la montaña. Este era un hombre, con identidad, con una historia, y aún estaba vivo, aún estaba consciente, aún podía ser salvado. Tassi y otros Sherpas trabajaron frenéticamente para ayudar a David. Le dieron oxígeno, intentaron ponerlo de pie y trataron de calentar sus extremidades congeladas. Pero el cuerpo de David había estado enfrentando los elementos por más de 18 horas. Sus músculos no respondían. Su coordinación se había perdido y su temperatura central había descendido a niveles mortales. El intento de rescate enfrentaba una dura realidad. A 28.000 pies, incluso los Sherpas más fuertes apenas podían cargar su propio peso. Mover a un hombre inconsciente por los tramos peligrosos que había debajo requeriría un esfuerzo masivo y coordinado, uno que pondría en riesgo la vida de decenas de personas. Después de 20 minutos intentando mover a David hacia la luz solar más cálida, los Sherpas tomaron la dolorosa decisión de continuar su descenso. Habían hecho todo lo posible dadas las circunstancias, pero el monte Everest no negocia. Mientras tanto, en el campamento base, los líderes de expedición recibían reportes confusos sobre el drama que se desarrollaba allá arriba. Algunos escaladores decían haber visto a un ruso en apuros, otros describían a un cliente no identificado de Asian Trekking. La confusión significaba que, incluso mientras David luchaba por su vida,
Las personas que podían haber organizado un rescate no sabían quién necesitaba ayuda. Dave Watson, amigo y compañero de escaladas de David en expediciones anteriores, había pasado la mañana preocupado por su amigo desaparecido. Cuando Tassie finalmente le mostró el pasaporte de David y confirmó su identidad, Watson sintió que el alma se le desplomaba. Si lo hubiera sabido antes, habría pagado helicópteros, organizado equipos de rescate, habría hecho cualquier cosa para salvar a su amigo, pero para entonces, ya era demasiado tarde. La ventana para un rescate se había cerrado con la brutalidad que solo el Everest puede imponer. Los números cuentan una historia que desataría una de las controversias más intensas en la historia del montañismo. 42 escaladores pasaron junto a David Sarp durante sus últimas 18 horas en el Everest. 42 oportunidades de rescate. 42 momentos en los que una decisión diferente podría haberlo cambiado todo. Algunos escaladores afirmaron más tarde que pensaban que David ya estaba muerto, solo otra víctima congelada de la naturaleza implacable de la montaña. Otros admitieron que lo vieron, pero creyeron que estaba más allá de toda ayuda. Algunos intentaron asistirlo, pero se vieron obligados a retroceder por sus propias necesidades de supervivencia. Pero la revelación más condenatoria vino de las grabaciones del canal Discovery. Lo que la mayoría de los escaladores no sabía era que las cámaras montadas en los cascos de los Sherpas estaban transmitiendo video en vivo al campamento base, donde los productores observaban el drama desarrollarse en tiempo real. Las imágenes mostraban a David vivo, consciente y hablando, una prueba que más tarde alimentaría acusaciones de indiferencia despiadada dentro de la comunidad de escaladores. Mark Inglis, el escalador doblemente amputado, se convirtió en el centro de críticas particulares. Al principio afirmó que su equipo había informado por radio sobre David durante su ascenso y que se les había indicado continuar, pero el líder de la expedición, Russell Brice, negó haber recibido tal comunicación, y los registros de radio respaldaban su versión. Inglis luego se retractó de su declaración, culpando a la confusión causada por la altitud por sus recuerdos poco claros. La controversia se intensificó cuando Sir Edmund Hillary, la primera persona en alcanzar la cima del Everest, habló con una condena contundente. La gente solo quiere llegar a la cima. No les importa en absoluto si hay alguien más en apuros. Creo que toda la actitud hacia escalar el monte Everest se ha vuelto bastante horrenda. Las palabras de Hillary calaron hondo porque desafiaban directamente la ética misma del montañismo moderno. ¿Se había vuelto la gloria de alcanzar la cima más importante que la vida humana? ¿Se había convertido el Everest en un lugar donde la gente literalmente pasaba por encima de los moribundos para cumplir sus sueños? La comunidad de escaladores se dividió en facciones amargamente enfrentadas. Algunos defendían las acciones de los alpinistas, argumentando que detenerse a 28.000 pies habría significado una muerte segura también para los rescatistas. Otros condenaban lo que consideraban una traición fundamental al código moral del montañismo. Pero quizás la respuesta más desgarradora vino de una fuente inesperada: la propia madre de David Sarp. En el tranquilo pueblo de Gisborough, Yorkshire, Linda Sarp se sentaba en su cocina leyendo los reportes periodísticos sobre la muerte de su hijo. Los titulares hablaban de controversia, abandono y fracaso moral. Expertos en escalada debatían si David podría haber sido salvado. Los medios diseccionaban cada decisión tomada por los 42 escaladores que se cruzaron con él. Pero la respuesta de Linda Sarp silenciaría a los críticos y revelaría el verdadero carácter de madre e hija. Tu única responsabilidad es salvarte a ti mismo, le dijo Linda a los periodistas, no intentar salvar a nadie más. Sus palabras llevaban el peso del amor de una madre y la sabiduría de alguien que verdaderamente entendía a su hijo. David había tomado su decisión: escalar solo, llevar oxígeno mínimo, asumir riesgos que otros no se atrevían a tomar, y había aceptado las consecuencias de esas decisiones con la misma determinación silenciosa que había definido toda su vida. Linda no culpó a Russell Brice, quien personalmente le entregó las pertenencias de David en su casa. No condenó a Maxime Chaya, quien había rezado junto a su hijo moribundo. No criticó a los 42 escaladores cuyas decisiones imposibles los perseguirían para siempre. En cambio,
eligió la gracia, eligió recordar a David cómo vivió, apasionado, decidido, inflexible en la persecución de sus sueños. Ella entendía lo que otros no podían, que David Sarp había vivido más plenamente en sus 34 años que muchos en toda una vida. La comunidad de alpinistas poco a poco empezó a comprender que la historia de David no trataba realmente de las personas que pasaron junto a él, sino de un hombre que eligió perseguir sus sueños en sus propios términos, aceptando tanto la gloria potencial como el costo final. 9 días después de que se confirmara la muerte de David, el alpinista austríaco Christian Stangl llegó a la oquedad rocosa donde yacía el cuerpo de David. Alguien había colocado la mochila roja y azul de David sobre su rostro, un gesto final de respeto. Stangl movió brevemente la mochila para confirmar la identidad de su amigo, luego la colocó de nuevo con cuidado antes de continuar hacia la cima. El cuerpo de David Sarp permanece en el Everest, pero fue retirado de la vista en 2007. Sus botas rojas, que se habían convertido en una sombría referencia para los escaladores, ya no marcan el camino hacia la cima. Pero su historia perdura, un relato complejo de sueños, decisiones y la delgada línea entre el heroísmo y la tragedia. ¿Alcanzó David la cima antes de su descenso fatal? Al igual que con George Mallory antes que él, nadie lo sabe con certeza. Su cámara nunca fue encontrada, y nadie informó haberlo visto en la cumbre. Pero quizás esa pregunta no sea la más importante. David Sarp escaló el Everest exactamente como quería, solo, en sus propios términos, empujando los límites de lo que parecía posible. Al final, la montaña lo reclamó, no por las decisiones que otros tomaron, sino por la decisión que él tomó de arriesgarlo todo por un sueño. Y en un mundo que cada vez valora más la seguridad por encima de la pasión, el cálculo por encima del coraje, tal vez esa sea la lección más importante de todas. Algunos sueños valen la pena incluso si significan morir por ellos. Algunas montañas lo exigen todo, y a veces, la mayor tragedia no es que alguien muera persiguiendo su sueño, sino que tantos otros jamás encuentran un sueño que valga la pena perseguir. Los 42 que pasaron junto a David Sarp aquel día no fueron héroes ni villanos. Fueron seres humanos enfrentando una decisión imposible en un lugar imposible. Pero David Sarp, el ingeniero callado que cambió la seguridad por la aventura, la comodidad por el desafío, y, finalmente, la vida por una oportunidad de alcanzar la grandeza, fue exactamente lo que eligió ser. Un hombre que se negó a dejar que el miedo definiera sus límites. Y al final, eso puede ser lo único que realmente importa. Al concluir, sé que algunos de ustedes se preguntan, ¿por qué el cuerpo de David Sarp aún permanece en el Monte Everest? El Monte Everest no es como ningún otro lugar en la Tierra. Y la verdad es que muchos cuerpos, como el de David, siguen congelados en sus laderas, intactos, no recuperados, y en muchos casos, sin ser perturbados durante décadas. Esta es la razón. Primero, la zona de la muerte es letal. Por encima de los 8.000 metros, el aire es tan delgado que el cuerpo literalmente comienza a apagarse solo por estar de pie. Incluso los escaladores más fuertes sufren agotamiento, hipoxia y congelación a esa altitud. Rescatar a alguien, y mucho menos bajar un cuerpo, se vuelve casi imposible. David Sarp murió alrededor de los 8.500 metros, en lo más profundo del lugar más peligroso de la montaña. Segundo, los cuerpos se congelan al suelo de la montaña en solo unas pocas horas. Un escalador caído se convierte en parte del paisaje. Extraer un cuerpo congelado requiere cuerdas, herramientas y una gran cantidad de personal, todo mientras se navega por crestas mortales y casi sin oxígeno. Donde David murió, ese esfuerzo habría significado arriesgar aún más vidas. Tercero, es extremadamente peligroso y costoso. Recuperar un solo cuerpo puede requerir hasta 10 sherpas y costar entre 40.000 pesos y 100.000 pesos o más. La mayoría de las expediciones apenas llevan suficiente oxígeno para alcanzar la cima y regresar. Desviar recursos para recuperar a un escalador caído, a menudo, simplemente no es posible. Y finalmente, existen razones culturales y éticas. Algunos escaladores piden ser dejados atrás y mueren. David escaló solo, sin apoyo de sherpas. No había un equipo de rescate con él. Más tarde,
su familia pidió que su cuerpo fuera movido fuera de la vista. Algunos Sherpas honraron esa solicitud, arrastrándolo más adentro de la cueva cerca de Green Boots, pero nunca fue bajado. Hasta el día de hoy, más de 200 cuerpos permanecen dispersos por el Everest, muchos claramente visibles para los escaladores. Algunos incluso se han convertido en lúgubres puntos de referencia. Los esfuerzos continúan para recuperar los que están a la vista, por respeto, pero la verdad es que muchos escaladores descansarán para siempre donde cayeron congelados en el tiempo en el techo del mundo.